Tengan todos un buen día. En esta semana vamos a estudiar las sucesiones aritméticas. Vamos a conocer primero qué es una sucesión. Una sucesión es una secuencia de números que siguen una regla o un orden ya determinado. Por ejemplo, tenemos esta secuencia que comienza con 2, después va el 4, después va 6, y si ustedes observan, cada uno de los elementos se construye sumándole 2 al anterior, o también podemos decir que esta secuencia va de 2 en 2. El siguiente sería 8, el siguiente sería 10 y así sucesivamente. Esos puntos suspensivos quiere decir que la secuencia continúa infinitamente. Entonces, estos elementos que están acá se llaman términos de una sucesión. 2 sería el primer término, 4 el segundo término, 6 el tercer término y así sucesivamente. Y para escribir ese orden se utiliza la notación de subíndice. Por ejemplo, el 2, que es el primer término, se escribe como A sub 1. El 4, que es el segundo término, se puede escribir como A sub 2. De hecho, A puede ser cualquier letra minúscula, no hay ningún problema. El 6 es A sub 3. El 8 sería A sub 4. Y el 10 sería A sub 5. Eso sí, si utilizamos una letra minúscula, tengo que respetarla. No voy a poner primero A sub 1 y después voy a poner B sub 2. Eso es incorrecto. Lo correcto es utilizar la misma letra minúscula en todos los elementos. Lo único que va a cambiar es el subíndice. El subíndice representa la posición de cada término. En general, tenemos el término general A sub n, es el que ocupa la enésima posición. Aquí hay que resaltar algo. Estos puntos suspensivos quiere decir que aquí existen una infinidad de términos. Después va a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9, a sub 10, a sub 100, a sub 1000, etc. Entonces eso se representa con estos puntitos suspensivos. No quiere decir que la secuencia termina hasta a sub 5 y de ahí nos saltamos a sub n. No, estos puntos suspensivos quiere decir que la secuencia continúa sucesivamente hasta llegar a sub n. A sub n es el término general. El término general de una sucesión es una fórmula que me genera cada uno de los términos de una sucesión. Así, en esta secuencia 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos, el término general sería 2n. Si usted sustituye el valor de n por la posición de algún término, entonces esta fórmula se lo va a devolver. Por ejemplo, si usted quiere verificar que esta fórmula es correcta, puede probarlo. Por ejemplo, si n vale 1, entonces la fórmula le tiene que devolver 2. Si n vale 2, es decir, el segundo término, entonces la fórmula le tiene que devolver 4. Si n vale 3, pues en la fórmula al sustituirlo le tiene que devolver 6. Ahora, si le preguntan cuál es el vigésimo término, entonces n vale 20 y usted puede sustituir aquí en la fórmula n por 20 y 2 por 20 es 40. Entonces el vigésimo término es 40. Si le preguntan cuál es el término que ocupa la posición 25, entonces el valor de n va a ser 25 y multiplica 2 por 25 y eso es 50. Esto es una sucesión de forma general. Ahora, ¿qué es una sucesión aritmética? Una sucesión es aritmética cuando al restar cada término con el anterior, la diferencia permanece constante. Es decir, cuando usted resta el segundo con el primero, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, y si todas esas restas dan lo mismo, entonces quiere decir que la sucesión es aritmética. Por ejemplo, determine si la siguiente sucesión es aritmética y la secuencia que inicia con 1, 3, 5, 7 puntos suspensivos. Entonces aquí lo usual, la solución es restar el 3 con el 1, que en este caso nos da 2. Después el 5 con el 3, que sería el tercero con el segundo. Entonces el resultado vuelve a dar 2.
y después 7 menos 5, que sería el último término que aparece en la secuencia, el cuarto menos el tercero, y eso da como resultado 2 también. Si hubiese dado un 3 o un 5, entonces ya la diferencia ya no es constante, ya no sería una sucesión aritmética, pero la sucesión es aritmética en este caso, ya que la diferencia es constante y vale 2. Entonces, para verificar que una sucesión es aritmética, tiene que restar cada término con el anterior. En una sucesión aritmética también existe un término general, y esta fórmula vale para cualquiera que sea la sucesión aritmética. Esta es la fórmula y esto es lo que vamos a utilizar en los siguientes ejemplos. Mire, el término general a sub n va a ser igual a sub 1. A sub 1 es el primer término más n menos 1 por d. ¿Y qué representa d? La diferencia constante. Así, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de resolver, a sub 1 sería el primer término, sería 1. Y la diferencia d sería 2. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Y para cada uno de ellos nos piden que calculemos el término general. Veamos el primero. Dice, calcule el término general de la sucesión 7, 12, 17, 22. La solución. Si usted se fija, la diferencia es 5, porque esta sucesión va aumentando de 5 en 5. 7 más 5 es 12. 12 más 5 da 17. 17 más 5, 22. Es decir, que la diferencia es 5. O también lo puede ver como 12 menos 7 es 5, 17 menos 12 es 5, 22 menos 17 es 5. También necesitamos el primer término, que es 7. Entonces, ahora la respuesta solamente sustituimos en la fórmula. Aquí tendría que ser a sub 1, pero como a sub 1 es 7, lo sustituimos. El n-1, esto queda fijo. Esta n viene siendo como las x en las ecuaciones, solamente que aquí no utilizamos la x, sino que la n. Y la diferencia sería 5. Y aquí, para poder simplificar, este 5 multiplica el n y multiplicar menos 1. Pero eso acá, el 7 queda fijo y queda 5n menos 5. Ahora, este 7 se puede restar con este 5. 7 menos 5 es 2. Este 5n no lo vayan a operar porque no son términos semejantes. No existe otro que tenga n. Algunos por ahí empiezan a operar aunque no son términos semejantes, y eso es incorrecto, muchachos. Entonces la fórmula sería 2 más 5n.